Nosotros vamos a hablar sobre la teoría culturológica que fue creada por la obra de Edgar Morin. Bueno, la teoría culturológica es una teoría de la comunicación creada en la década de 1960 en Europa, principalmente en Francia. Bueno, como ya dijo mi compañera, el autor principal es Edgar Morin con su obra, ¿no? La cultura de masas, ¿no? El espíritu de los tiempos, que lo va a hablar que hay un sistema de culturas que intervienen en el proceso de comunicación, que tanto como los valores, las religiones, el folclore, ¿no? Dependiendo de su comunidad. Bueno, acá pusimos una imagen de Edgar Morin, que es un filósofo, sociólogo y francés. Y bueno, le hacemos como una bienvenida a lo que es la teoría culturológica. Las críticas a las teorías anteriores, primero, por una parte, los culturológicos van a criticar a el rating y a las investigaciones cuantitativas del funcionalismo. Van a decir que, bueno, se van a plantear, van a criticar, ¿no?, las investigaciones burocráticas del funcionalismo basadas en encuestas, en datos centrados en la cantidad, también a la experimentación, ¿no?, dentro de los laboratorios que sacaban a la gente de su contexto habitual. Donde, bueno, los culturológicos van a decir que los emisores no pueden no hay una única forma para conocer las respuestas, sino los investigadores tienen que meterse en las comunidades, ¿no?, en sus valores, en su contexto habitual. Y hay una gran diferencia del modo de investigación. Por una parte, el funcionalismo investiga de manera cuantitativa, es decir, ¿no?, basadas en datos, y de manera objetiva, ¿no? Analizan a los sujetos desde afuera. Y, bueno, como decíamos, centrada en las encuestas y en los datos de cantidad. Y por otra parte, hay una gran diferencia porque los culturológicos van a investigar de manera cualitativa, basadas en sus problemas, en sus características, en sus maneras de expresarse, sus necesidades, ¿no? Y de manera subjetiva, ¿no? Ya se meten, ¿no?, en el contexto habitual de las personas. Y ya no son datos centrados en la cantidad, sino ya son datos profundos, ¿no?, en sus características, en la necesidad de las personas. Y hay un investigador involucrado, con lo que obviamente en el funcionalismo no estaba, porque estaba basado en encuestas, en laboratorios, en rating, en marketing, y no es lo mismo. Por otro lado, no solo va a criticar el funcionalismo, sino también va a criticar la escuela de Frankfurt, donde va a decir que no existe como el contexto habitual. Y hay una gran diferencia del modo de investigación. Por una parte, el funcionalismo investiga de manera cuantitativa, es decir, ¿no?, basadas en datos, y de manera objetiva, ¿no? Analizan a los sujetos desde afuera. Y, bueno, como decíamos, centrada en las encuestas y en los datos de cantidad. Y por otra parte, hay una gran diferencia porque los culturológicos van a investigar de manera cualitativa, basadas en sus problemas, en sus características, en sus maneras de expresarse, sus necesidades, ¿no? Y de manera subjetiva, ¿no? Ya se meten, ¿no?, en el contexto habitual de las personas. Y ya no son datos centrados en la cantidad, sino ya son datos profundos, ¿no?, en sus características, en la necesidad de las personas. Y hay un investigador involucrado, con lo que obviamente en el funcionalismo no estaba, porque estaba basado en encuestas, en laboratorios, en rating, en marketing, y no es lo mismo. Por otro lado, no solo va a criticar el funcionalismo, sino también va a criticar la escuela de Frankfurt, donde va a decir que no existe como el estímulo y respuesta, o al menos por sí solos, y tampoco va a existir lo que es la manipulación ni lo que ellos plantean como alienación, ¿no? Eso de inyectar un mensaje al receptor, ¿no?, como si fuese una persona psicológicamente desnuda, que no tuviese nada en sí. Entonces, lo que va a decir los culturológicos que bueno, que no existe un estímulo y respuesta, o si no, no tan solo así, sino que hay otros factores que intervienen en ella, ¿no? Y acá hay un esquema de lo que es la escuela de Frankfurt que plantea un estímulo y una respuesta, donde hay un emisor poderoso y un receptor débil, y el emisor es quien envía el mensaje y el receptor lo decodifica y queda alienado, ¿no? Ese contenido, ese estímulo,
o ese mensaje queda en la persona así tal como el receptor envió ese mensaje, el emisor envió ese mensaje. Hay una gran diferencia con lo que es, bueno, el esquema que plantea los culturológicos, que bueno, eso después lo va a explicar mi compañera cuando explique los procesos que intervienen, ¿no? En el proceso de comunicación. Bueno, lo que plantea la teoría culturológica es que el sistema de comunicación va mucho más allá de lo que utilizaba la escuela en Frankfurt, como ya mencionó mi compañera, que es emisor, mensaje y receptor, sino que dicen que hay otros valores que están a través de eso. Y que lo culturológico va a pensar en lo social como una red interconectada de valores. Bueno, acá los medios masivos plantean un mensaje y los receptores, que vendrán a ser las personas, los van a resignificar, lo van a tomar de diferentes maneras, no todos iguales. Acá tenemos un ejemplo que dice, te proponemos un ejemplo. Aparece por televisión un cocinero dando una nueva receta de cocina. ¿Cómo crees que recibirían este mensaje los siguientes receptores? Un muchacho que vive solo y quiere aprender a cocinar, una abuela que cocina esa especialidad mejor que el cocinero del programa, un señor que el día anterior se quemó mientras cocinaba, una señora que no puede comprar todos los elementos que se necesitan para elaborar esa comida porque no tiene dinero, un hombre que cree que la cocina es un lugar exclusivo para las mujeres. ¿Crees que las respuestas serán igual en todos los casos? En este ejemplo podemos ver que el medio masivo sería la tele y el mensaje que nos brinda es la receta. Lo que va a pasar con este mensaje es que sí le va a llegar a todos, pero de diferentes maneras, porque esto va a variar según las necesidades, la edad, la cultura que tenga cada persona, la economía, porque lo que hace el medio masivo es sí llegarle a todos para entretenerlos, pero no todos van a tomar este mensaje de la misma forma. Bueno, yo voy a hablar de los elementos presentes en la comunicación. Bueno, la teoría culturológica plantea que entre el estímulo y la respuesta hay factores que intervienen. Este es la unión del estímulo con los valores culturales vigentes entre los receptores para luego generar esa respuesta. Esta respuesta va a depender del contexto social, del contexto en el que viven, de los grupos de amigos con los que comparten, del partido político al que pertenezcan, de los centros religiosos a los que asisten. Bueno, dependiendo de todas estas cuestiones, las personas van a establecer su respuesta. Es obvio que cada uno de ellos va a tener una respuesta diferente, ya que cada persona tiene su cultura y su comunidad. Un ejemplo de estos pueden ser los medios masivos, la televisión, que genera estímulos y ante estos las personas generan diferentes respuestas. Bueno, yo voy a hablar a qué elemento le da más importancia la teoría culturológica. Bueno, la teoría culturológica le da importancia a las características de la comunidad, a las causas sociales y culturales que hacen la falta de comunicación. Entonces nosotros vamos a ver qué herramienta o qué estrategia podemos utilizar a esos problemas de la sociedad. Entonces uno de los ejemplos que me pareció muy importante es de la sala de primeros auxilios de Villa Concepción. Dice, mucha gente desconoce que aquí hay atención gratuita para los niños. Entonces, algo importante sería qué podríamos utilizar, qué herramientas podríamos utilizar para que la gente sepa que hay en Villa Concepción una sala gratuita para niños. Para finalizar, es importante que tengamos en claro que la teoría culturológica se encarga de los factores de la comunicación, como los valores culturales, las religiones y los partidos políticos. Y que cada respuesta va a ser diferente, ya que cada comunidad tiene su propia cultura. Y también tener en claro que el investigador debe meterse dentro de la comunidad y desde ahí pensar cómo plantear los mensajes para satisfacer las necesidades, los proyectos que tengan esa comunidad o ese grupo. Bueno, gracias.